Israel, el pueblo escogido de Dios, llamados desde Abraham a ser una nación numerosa, como la arena del mar o las estrellas del cielo, y con la promesa de una tierra donde fluye leche y miel. Ha enfrentado desde el origen de su historia a muchas naciones y pueblos, al punto de quererlos exterminar por completo. Pero a pesar de ello, han sobrevivido y se han levantado de las cenizas una y otra vez. Hoy, hace más de 70 años, en un hecho histórico, se erigió el Estado de Israel, dándole así a todo un pueblo la esperanza de tener una tierra donde habitar, un lugar muy conocido por nosotros como la Tierra Prometida. By certain three boats sent to the gate. Está escrito que en la Torá, en la Biblia, la Torá oral, hay una transmisión oral, que el objetivo de la creación del mundo fue para el pueblo de Israel, para la Torá y para la tierra de Israel. Entonces, si hablamos del origen del pueblo de Israel, estaríamos hablando del origen del universo, que fue el objetivo, fue parte del objetivo por el cual el universo fue creado. El libro de Génesis nos cuenta cómo Dios ha anhelado desde el origen de la humanidad tener contacto con ella en una relación directa, y encuentra en Abraham un hombre con ese mismo deseo de conocer a Dios y ser su amigo. A partir de esa amistad, la historia de todo un pueblo da inicio. En la Torá hay varios comentaristas. Uno de los comentaristas de la Torá es Rashi, Rav Shlomo Yitzhaki. Este comentarista vivió hace 1000 años en Francia. Y él trae el primer comentario que da al libro de Génesis en nombre de su papá. Es el primer comentario. Dice que el objetivo por el cual existe el libro de Génesis no es para contarnos de Abraham, no es para contarnos de la creación del mundo. Es todo el libro tiene un solo objetivo. Que quede claro para que cuando en el futuro lleguen las naciones y digan que la tierra de Israel no pertenece a Israel, que tengamos un documento claro dado por Dios donde Él dice que la tierra de Israel pertenece a Israel. Las Sagradas Escrituras muestran cómo el Señor revela sus planes en determinados momentos de la historia. En esos planes incluye personajes específicos que son llamados en un determinado momento a cumplir lo que Él desea hacer. Surge en esto un personaje llamado Abraham, quien en determinado momento el Señor le llama y le muestra el propósito y le da unas promesas específicas que nos ayudan a entender el origen de la nación de Israel. Estamos en nuestras escrituras, está escrito que Abraham, a los 3 años, él descubrió a Dios. Fue el primer hombre que solo descubrió a Dios por pura introspección. Todo el mundo hacía idolatría y no había un solo Dios, nadie reconocía que había un solo Dios. A partir de los 3 años, Abraham se empezó a cuestionar, ¿qué es esto? Y Abraham dijo, si el Dios es el sol, ¿por qué se mete y da lugar a la luna? Si la luna es el Dios, ¿por qué se quita cuando ya llega la mañana? Y empezó a cuestionar y descubrió a Dios. Y al ser el primer hombre que descubre a Dios y entender que Dios es el creador del universo, entonces Abraham, Dios ve en Abraham una persona fiel, una persona
que por su propio corazón y voluntad se acercó a Dios. Entonces ve que es un buen recipiente para llevar al mundo a su objetivo, creando el pueblo de Israel por medio de Abraham. Le hace el llamado a que salga de la tierra donde él habitaba, que era Ur de los Caldeos, con su esposa, con su familia, hacia la tierra que él le iba a mostrar. Respalda ese llamamiento con 4 promesas específicas. La primera de ellas es que él dice: haré de ti una nación grande y te bendeciré. Número 2, engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Número 3, bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. Y número 4, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Abraham, un hombre con una promesa tan grande, más allá de lo que pudo jamás imaginar, decide creer y aferrarse a ella, descubriendo de esa manera la veracidad y fidelidad de Dios. Específicamente en este verso, en este capítulo 12, el nombre de este personaje era Abraham. Al dar el Señor estas promesas, posteriormente le va a cambiar su nombre y le va a poner el nombre de Abraham, el cual significa padre de muchedumbres, anticipándole que de él iban a nacer o iba a surgir una gran generación, un gran pueblo en un futuro. Dios le pide a Abraham que se vaya de Ur de los Caldeos a la tierra de Israel y le promete dar la tierra de Israel a su descendencia. Finalmente, después de mucha espera, Abraham tiene a Isaac. Y Isaac recibe la misma promesa de Dios, que la tierra de Israel va a ser para su descendencia. Finalmente llega Jacob, y Jacob tiene sus 12 hijos, las 12 tribus de Israel. Una vez que Jacob no tiene ningún hijo, que se va del camino, el camino del negativo, entonces Dios dice: aquí se cierra los patriarcas y de aquí nace el pueblo de Israel. En Isaac vemos cómo el Señor le dice que su descendencia sería como las estrellas del cielo, que no se pueden contar. Estas mismas promesas son confirmadas a su hijo Jacob, y le menciona en Génesis 28, 13 al 14, cuando el Señor se le aparece a Jacob. Le menciona: yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás te daré a ti y a tu descendencia. Respecto a la conquista de la tierra prometida, que era Canaán, o que es Canaán, se narra en el libro de Josué, capítulo 21, verso 43 al 44, cómo el Señor les entrega la tierra que les había prometido. Y menciona en dicha porción: de esta manera el Señor dio a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y el Señor les dio reposo en derredor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de sus enemigos pudo hacerle frente. El Señor entregó a todos sus enemigos en sus manos. No faltó ni una palabra de las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel, y todas se cumplieron. Es importante hacer notar que cuando Josué, con el pueblo de Israel, bajo la dirección divina, toman posesión de todas estas ciudades, derrotan aproximadamente a 31 reyes. Uno de los reinos más emblemáticos para los judíos fue el del rey David, pues logró establecer a Jerusalén como capital del reino, sellando de esa manera la identidad del pueblo escogido de Dios.
en determinado momento viene lo que es la monarquía y surge lo que es David. A David el Señor le confirma ese pacto, mostrándole específicamente en Salmos 89, verso 3 al 4, donde le dice: yo he hecho un pacto con mi escogido, he jurado a David mi siervo, estableceré tu descendencia para siempre y edificaré tu trono por todas las generaciones. La existencia de Israel como nación nunca ha sido fácil. Y justamente lo vemos desde tiempos bíblicos. Hoy en día estamos quizás más familiarizados con las dificultades que ha tenido Israel para existir, para mantenerse como un Estado para los judíos, un Estado democrático pero judío en una región como el Medio Oriente. Pero justamente todas estas dificultades nacen desde el momento en que el pueblo de Israel logra crear en esta tierra un reinado. Era el reinado del rey David, el reinado judío, el reinado de Israel, en el que se establece por primera vez a Jerusalén como la capital de este reinado. Y esto es algo muy importante porque justamente en Guatemala hace un año celebramos la decisión de devolver la embajada de Guatemala a Jerusalén. Y lo celebramos con mucha alegría, pero esta es una decisión, esto es una realidad histórica que existe desde los reinos, desde el rey David, desde hace miles de años. Jerusalén es la capital única e indivisible del Estado de Israel. Y hoy en día vemos las dificultades que eso nos trae, ¿no? Como país, como nación, todas las guerras que ha tenido el Estado de Israel por querer mantener este espíritu, digamos, de la idea que tuvieron nuestros patriarcas, quienes iniciaron esta aventura que es crear un Estado judío. Está escrito que el rey David, en todas las guerras que luchó, las luchó por Dios. No hizo nada por él mismo. Y él tenía que terminar de hacer la tierra que se había prometido al pueblo de Israel sea totalmente de Israel. Y uno de los lugares que faltaba para ser parte de Israel era Jebús, que ni siquiera era llamado Jerusalén. Ir Jebús. Estaban los jebuseos en la ciudad de Jerusalén. David Amelech se acerca con ellos y les pide que por favor entreguen la ciudad. Los jebusitas no permitieron la entrada del rey David. Hasta que finalmente David toma Jerusalén y establecen la Jerusalén como la capital eterna del pueblo de Israel, donde se hace un lugar de paz. Por eso se llama Ir Shalem. Jerusalén es Ir es ciudad, Shalem es completo o Shalom, paz. Es la ciudad de la paz. ¿Por qué la ciudad de la paz? La ciudad de Jerusalén, donde estaba el palacio del rey David y la ciudad en sí, pertenecía al territorio de la tribu de Judá, mientras que el templo de Jerusalén pertenecía a la tribu de Benjamín. Y haciendo entre las dos tribus una hermandad, un amor que había entre Judá y Benjamín desde la época de que eran tribus, hermanos, ese amor es el amor con el que se fundó la ciudad de Jerusalén. En el gobierno del rey David, el pueblo de Israel tuvo un esplendor. Creció en número, creció en sus posesiones, en tierra. Fue un momento en el cual el pueblo de Israel fue sumamente bendecido. Pero hay una fecha específica en la cual ellos fueron bastante afectados. El año de 586, antes de la era común, en la cual entra en escena lo que es el imperio babilónico. Cuando llega este pueblo, el pueblo de Israel es desterrado de sus tierras y el templo que ellos habían construido es destruido. Para el pueblo de Israel hubo dos exilios de la tierra de Israel. El primer exilio se dio a las 10 tribus. Israel estaba dividido en el reino de Judá y el reino de Israel. Las 10 tribus del norte fueron exiliadas por Sanjerib, el imperio asirio. En su lucha, Sanjerib llegó hasta Jerusalén y con intento también de exiliar a Judá. Y el rey Hizquía dijo que no iba a haber ninguna guerra. Él clavó una espada en Jerusalén y dijo: el que no estudie Torá, el que no estudie la Torá, pena de muerte.
todo el mundo se puso a estudiar Torah. Hasta los niños más pequeños sabían las leyes más complicadas del judaísmo. Dice la Biblia que Hizquía se fue a dormir. Dijo: Dios, yo te dejo a ti la guerra. En la mañana amanecieron y todo el ejército de Sanjerib falleció, menos 6 personas, incluidos en ellos Sanjerib mismo y Nebuchadnezzar, que era un general, Nebuchadnezzar, que es el que finalmente hace el segundo exilio. Ellos huyen a Siria y ahí arqueológicamente encontraron una piedra redonda en Asiria, que cuenta la misma historia que dice la Biblia y atestigua que el hecho es un hecho real. Hace 2000 años, con la destrucción del segundo templo y la diáspora del pueblo judío de la tierra de Israel, el pueblo se ve frente a un dilema, y es cómo seguir adelante, cómo existir sin nuestra tierra. Vemos en la historia muchos ejemplos de otras civilizaciones que han desaparecido cuando se dispersan. El segundo exilio se dio aproximadamente 100 años después, con los babilonios. Nebuchadnezzar finalmente llega a Jerusalén, destruye el templo de Jerusalén y exilia a la mayoría del pueblo de Israel, incluyendo al rey, a Babilonia. El exilio es una técnica que usaban los pueblos antiguos para quitar la identidad del pueblo de la tierra. Lo que mantuvo unido al pueblo de Israel fue en primer lugar nuestra religión, nuestra fe. Porque sí es cierto que en aquel momento, en el imperio babilonio, el pueblo judío se integró a la sociedad, siempre mantuvimos nuestra identidad judía, nuestra fe. Siempre durante 3000 años hubo presencia judía en la tierra de Israel, en menores números, pero siempre hubo judíos ahí. Siempre rezamos cada año, el próximo año en Jerusalén. Entonces, esta idea religiosa que luego toma forma política con el nacimiento del sionismo político es parte de nuestra identidad y es lo que nos mantuvo unidos dentro del exilio, es lo que evitó que nos asimiláramos como muchísimas otras civilizaciones lo han hecho. En el año 516, 70 años después de este destierro, según las profecías dadas en el libro de Jeremías, el pueblo de Israel retorna a Canaán y comienza nuevamente con la reedificación del templo. El pueblo de Israel ha tenido desde el origen de su historia una lucha constante con ejércitos muy numerosos, reyes y naciones decididos a acabar con ellos. El pueblo de Israel se vio sojuzgado también por el imperio griego. Este fue un periodo antes de la era común, en el año 332. Y luego viene el imperio romano, el cual llegó a este lugar en el año 63, antes de la era común. A pesar de que históricamente, y así también lo dice la Torá, fue Tito el que destruyó el templo de Jerusalén, la destrucción del templo vino por odio gratuito. Así dicen nuestras escrituras. Tito fue una herramienta para destruir el templo. El odio entre las personas fue el que ejecutó. La destrucción del templo vino por el odio. Y la reconstrucción del templo, la reconstrucción del mundo, de Israel, va a venir al final por amor. Al destruir el templo de Israel y de nuevo Israel quedar sin identidad, los romanos cambian el nombre de la ciudad de Jerusalén por Ilia Capitolina y cambian el nombre de Israel por Palestina. Palestina, basado en los filisteos, que vivían en las orillas del mar, la franja de Gaza, lo que se veía en la franja de Gaza, era un pueblo que ya no existe más. Entonces, cuando hablamos de la diáspora, la destrucción del templo, es una destrucción no solamente material, es una destrucción que también trata de ser de los ideales, de nuestra identidad con esta tierra. Y por eso los romanos deciden cambiarle el nombre a esta tierra que antes se conocía como Israel, como Judea, Samaria. Le dan además, no solamente cambian el nombre, sino que le dan el nombre de uno de los enemigos bíblicos del pueblo judío, los filisteos. Los romanos tomaron el nombre de los filisteos
para quitar la identidad, como hablamos antes, del pueblo de Israel de la tierra. Y le cambiaron el nombre de Jerusalén para que la gente pierda su identidad con Jerusalén, que es el corazón del pueblo de Israel. Y en ese momento, en un intento de borrar toda la conexión que tiene el pueblo judío con la tierra de Israel, se le cambia el nombre a Palestina, lo que conocemos modernamente como Palestina. Ahora hay algo muy importante que tenemos que entender, y es que la Palestina moderna y la Palestina bíblica no tienen relación. Los filisteos como pueblo desaparecieron. Fue un pueblo que se asimiló, que perdió guerras, que perdió su identidad. Y hoy en día, cuando en 1947 se propone un plan de partición para un Estado judío y un Estado árabe, nace un movimiento de liberación nacional que quiere justamente aprovechar toda esta, digamos, basamento histórico, y por eso toma el nombre de palestinos. Y por eso es el movimiento palestino. Hoy en día existe un pueblo palestino, un pueblo que tiene una identidad nacional, una identidad política, un idioma en común, una historia común. Es un pueblo moderno. Y eso es, digamos, lo que vemos hoy en día en las noticias. Pero es muy importante que entendamos que la relación histórica, bíblica o histórica entre el pueblo palestino moderno y el pueblo palestino o la Palestina bíblica no existe. Interesante, una vez Napoleón pasó fuera de una sinagoga en Francia el día de Tisha B'Av. El día de Tisha B'Av es el día de la destrucción del templo, donde los judíos recuerdan con dolor y llanto en el piso de la sinagoga la destrucción del templo, fuera de otras cosas más como el exilio de los judíos de España. La destrucción de los dos templos de Israel fue en el mismo día. Y entró Napoleón a la sinagoga y dijo, ¿por qué la gente está llorando? ¿Qué pasó? Es que lloramos por la destrucción del templo de Jerusalén. ¿Qué templo? Yo no me enteré de esta destrucción. ¿Cuándo pasó? Fue hace 1700 años. Y siguen llorando hasta ahora. Un pueblo que llora por su templo y por su tierra después de 1700 años es un pueblo que va a volver a la tierra de Israel. Nunca existió un Estado palestino. Simplemente se nombró a este territorio con ese nombre y siguió pasando de mano en mano por diferentes imperios. Los romanos, todos los imperios que han conquistado el Medio Oriente. Nunca existió un Estado palestino como tal. Nunca existió una identidad nacional palestina en los términos, en los momentos históricos. Y durante todo este periodo de tiempo siempre hubo judíos que vivieron en esta tierra, porque por la importancia religiosa que tiene este lugar para el pueblo judío. Parte del recuerdo y cómo el pueblo de Israel ha anhelado Israel y la reconstrucción del templo por miles de años, es que en cada boda, en el momento de más alegría, en la cúspide del final de la boda, siempre se rompe una copa de vidrio. ¿Por qué se rompe una copa de vidrio? Y se dice, y me escajé Jerusalén, si me olvido de Jerusalén, me estoy olvidando de mi derecha. Jerusalén queda en el corazón de todo judío, y en el momento de la mayor alegría se rompe una copa recordando la destrucción del templo y que la alegría no puede estar completa hasta que no volvamos a la tierra de Israel. La supervivencia de los judíos en tierras extranjeras afianzó aún más su identidad espiritual y de nación, pues aún estando sin un territorio donde habitar y reconocer como propio, mantuvieron firmes sus tradiciones, rituales y leyes, en lugar de adoptar creencias extranjeras y dejar de lado el pacto con Dios. Durante los siguientes 2000 años después de la destrucción del templo de Jerusalén por los romanos, el pueblo de Israel se fue exiliando. Llegaron a España, Marruecos, empezaron a subir a Francia, los países Alemania, Polonia, Rusia, y por otro lado Marruecos, los países del norte de África y Líbano. Mantener la identidad del pueblo de Israel en todo este tiempo y la fe de volver a Israel no fue fácil. Muchas persecuciones, mucho odio, decimaron el pueblo de Israel de maneras muy fuertes, la Inquisición. A fin de cuentas, siempre durante estos 2000 años hubo gente que sus ojos siempre vieron a Jerusalén y el sueño de ellos era ir a Jerusalén. Cuando hablamos de nuestra identidad judía, hablamos de esta mezcla de religión y política y sentimentalismo. Y ese sentimentalismo moderno, ese sentimiento nacionalista, ese amor por Israel, es lo que conocemos como el sionismo.
El sionismo es el movimiento de liberación nacional del pueblo judío. Es un movimiento político que buscaba la creación de un Estado en nuestra tierra ancestral para el pueblo judío. Acordémonos que el sionismo nace al final de 1800, en la época de los pogroms, de los ataques a las comunidades judías. Si hablábamos de esas comunidades pequeñas que vivían alrededor de su vida religiosa, estaban siendo atacadas, y Teodoro Herzl, el padre del sionismo moderno, del sionismo político, digamos, da la idea o materializa la idea de crear un movimiento político que busque un lugar seguro para el pueblo judío. Por supuesto que al momento de buscar un lugar seguro, la primera idea es volver a nuestras raíces, a la tierra a la que le debemos nuestra identidad. Judea y Samaria, Israel, son parte de un mismo concepto de lo que somos hoy en día. Entonces así nace el sionismo. Hoy en día, lamentablemente, el tema sionismo, el término se ha tergiversado. Muchas veces se trata de demonizar, pero estar en contra del sionismo es estar en contra de todo nacionalismo. Y los nacionalismos en Latinoamérica son esa maravilla que han creado estos países tan bellos. Esta bandera, ¿por qué tenemos bandera si no sería por el nacionalismo? Entonces uno no puede realmente estar en contra del sionismo si no está en contra de todos los nacionalismos. Y uno no puede realmente liberarse digamos, tratar de esconderse detrás del antisionismo sin en realidad caer en racismo. ¿Por qué el pueblo judío, que es un pueblo con 3000 años de historia, no tiene derecho, no pudiese tener derecho a tener un país libre, un país propio en el que puedan disfrutar, celebrar su identidad, como explicó el rabino, en la que podamos ser una nación que ha progresado muchísimo, pero que también ha sabido ayudar a otras naciones? Entonces eso es muy interesante, el tema del sionismo moderno, el sionismo político y todo ese amalgamamiento que tiene la política o el movimiento político con nuestra identidad. Nosotros rezamos todos los días en el libro de rezos, en el Sidur, varias veces que Hashem, Dios, renueve Jerusalén y que nos vuelva a Jerusalén. Y nosotros rezamos hacia Jerusalén. Toda sinagoga en todo el mundo tiene su dirección dirigida a Jerusalén, porque Jerusalén, la tierra de Israel, está en los corazones de cada judío. Desde que uno nace, el día del nacido, cuando le hacen la circuncisión, ya se recuerda Jerusalén en ese momento. Además de todas las persecuciones a los judíos en Europa, las comunidades judías en Europa, conocidas como pogrom, todo el antisemitismo creciente, todo este auge que ya existía por crear un Estado en la tierra judía, llega un momento histórico muy difícil para toda la humanidad, pero especialmente para el pueblo judío, que es el momento del Holocausto, la Segunda Guerra Mundial, el asesinato sistemático de 6 millones de judíos, la mitad de la población judía mundial, 1,5 millones de niños asesinados en campos de exterminio. Y esto sirve para abrirle los ojos al mundo. Tras las guerras mundiales, muchos líderes políticos procuraban tener el dominio en las tierras conquistadas. Una de ellas era el territorio que las 12 tribus de Israel tomaron por posesión milenios atrás. El gran rabino Kook, el rabino principal de Israel, él movió una masa de gente con el amor a la tierra de Israel, viendo la parte del sionismo religioso. Volver a la tierra de Israel, habitar la tierra de Israel, hacer nuestra casa una vez más la tierra de Israel. Al mismo tiempo, los movimientos laicos sionistas crecieron y salió una propuesta donde la tierra de Uganda, en África, que sea el lugar de los judíos. ¿Para qué necesitamos Israel?
el judío necesita un lugar donde se sienta judío, donde se sienta libre, hagámoslo en Uganda. La propuesta fue rechazada por la gran mayoría de los líderes judíos, porque como una otra tierra, Israel es nuestra tierra. No existe la identidad del pueblo de Israel en otro lugar. Balfour era el ministro de Exteriores del mandato británico, que era quien controlaba la tierra, digamos, el mandato palestino. Y este ministro dice que él ve favorable la creación de un Estado judío en la tierra de Israel. Es más, en los primeros mapas, en las primeras ideas de la creación del Estado moderno, se habla de un Estado mucho más grande, que incluía lo que hoy en día conocemos como Jordania. Y luego la Gran Bretaña, los británicos deciden dividir ese territorio y crear el reino de Jordania, que en ese momento se llamaba Transjordania, y el mandato palestino se reduce. Y eso va evolucionando hasta que en un momento dado los británicos ya no saben qué hacer con este territorio. Tienen una población muy grande judía, una población árabe que todavía no sabe si es jordana, si quieren otro estado, están pidiendo otro estado en este territorio tan pequeño. Un hecho que la humanidad recuerda con mucho dolor es el holocausto de judíos en manos de Adolfo Hitler. Luego que este ocurrió, la Organización de Naciones Unidas, ONU, recomendaron que debían tener un territorio en el cual pudieran establecerse y formar allí un lugar para vivir. Y entonces llegamos a lo que conocemos como el Plan de Partición de 1947, que es un plan, es una resolución de la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas que propone hacer esta partición. Ahora es muy importante entender el sistema de Naciones Unidas. La Asamblea General propone soluciones, pero no las puede ejecutar. Y por eso pasa del 47 al 48, y cuando realmente es la independencia de Israel. Que curiosamente, ¿por qué Israel decide el 14 de mayo de 1948 declarar su independencia? Porque al día siguiente se acababa el mandato británico. Los británicos avisaron que se retiraban de ese lugar. Y los líderes sionistas, los líderes judíos en ese momento entienden la necesidad de crear un precedente, de crear un país antes de la retirada de los británicos. Ahora, no podemos hablar de todo este tema, especialmente acá en Guatemala, sin reconocer, yo creo que el nacimiento de una relación muy importante, para mí sin explicación, que es la amistad que existe entre Guatemala e Israel. Porque Guatemala fue un país que no solamente votó a favor de la resolución que propuso la división del mandato palestino, sino que también se encargó de hacer lobby, de convencer a otros países de que vieran favorable la creación de un Estado judío. Y desde ese momento va a existir una relación de hermandad muy importante entre Israel y Guatemala. Hay un concepto en judaísmo que se llama la aliyá. Aliyá viene de la palabra subir. Toda la persona que va a Israel está haciendo aliyá, está subiendo. Es el concepto. Entonces, cuando uno habla de la grande aliyá, es cuando toda la gente empezó a ir de Europa a Israel para habitar la tierra de Israel. Y es subir en espiritualidad, por eso se llama aliyá. Con los pogrom y la discriminación que se empezó a generar en Europa, antes de la guerra inclusive, el pueblo de Israel empezó a decir: ya no podemos más estar aquí, no podemos seguir viviendo bajo estas condiciones. Los pogrom, los cosacos, las masacres, las acusaciones. En cada pueblo decían acusaciones de que judíos mataban niños, que judíos hacían cosas, todo falso, y eso generaba represalias en los judíos ya no podían más. Y el mundo empezó a modernizarse un poco más y comenzó a ser más fácil el acceso a viajar a otros lugares. Entonces se empezó a hacer un movimiento muy grande de emigraciones a Israel, donde ya no podemos seguir trabajando tierras de otros y que nos las quiten. No podemos seguir trabajando vidas de otras personas, de otros pueblos, y que nos hagan sufrir de esta manera. Necesitamos volver a nuestra tierra. Entonces la gente empezó a emigrar de nuevo a Israel, desde Europa, desde América inclusive, desde los países árabes. Los judíos empezaron a volver todos a Israel porque ya no podían seguir de esta forma viviendo oprimidos. Queríamos una tierra nuestra, recuperar la tierra que nos fue prometida.
Y eso fue como comenzó. Hubo grandes filántropos para apoyar este proyecto. Montefiore, uno de ellos, Rothschild, otro de ellos también, que ellos compraron tierras en la tierra de Israel para que los judíos habiten ahí. Y la idea de ellos era ir comprando tierras para que haya más lugar y más lugar para los judíos en la tierra de Israel. El Reino Unido tenía el control del territorio conocido como Palestina, en el que habitaban árabes y judíos. Pero este estaba por abandonar el territorio, y de esta cuenta el pueblo israelí tendría nuevamente que defender su derecho a tener un territorio para vivir. Va a ser en 1948, como les dije, un día antes de la finalización del mandato británico sobre el mandato palestino, que los líderes sionistas van a decidir realmente declarar la independencia de Israel, la creación de un Estado judío. Y yo creo que uno de los textos más bonitos que tiene el pueblo judío en su modernidad es justamente el Acta de Independencia del Estado de Israel. Tengo incluso familia de mi esposa, la abuela de mi esposa, que es sobreviviente del Holocausto, que nació en un campo de concentración, pudo disfrutar esos primeros años del Estado judío. Y ella cuenta, todavía recuerda con mucha alegría cómo la gente salía a las calles a celebrar la independencia, a celebrar tener un Estado. Recuerden que esta gente que había pasado por la miseria más grande que ha vivido el pueblo judío y quizás la humanidad, habían perdido sus familias, sufrían de desnutrición y de todas las, digamos, la crueldad que significó el Holocausto. Estaban celebrando un lugar que los iba a proteger, que les iba a asegurar su identidad, la libertad de ser judíos sin el temor de ser perseguidos nuevamente. En las profecías está escrito que va a llegar el momento donde el pueblo de Israel va a volver a la tierra de Israel. Y en ese momento, dicen las profecías, la tierra de Israel va a florecer una vez más. Lo que por miles de años fue un desierto, fueron pantanos, malaria, un lugar desolado, nada daba un peso, como dicen, por la tierra de Israel. El pueblo de Israel volvió a la tierra de Israel y la tierra se identificó automáticamente con su dueño y empezó a florecer, a dar frutos, dar tecnología, lugar para habitar, aguas, todas las necesidades que un pueblo necesita. La tierra se identificó con el pueblo de Israel y volvió a florecer, como dicen las Escrituras. Ya establecidos como una nación, el pueblo de Israel necesitó seguirse enfrentando a ejércitos que procuraban despojarlos de la tierra. Y una de esas guerras fue llamada la Guerra de los 6 días. Toda esta alegría tan grande de tener un Estado fue acompañada de terror, porque al día siguiente, 24 horas después, los países árabes alrededor de Israel declaran la guerra en contra del Estado, del recién nacido Estado. Imagínense esta situación en la que países árabes con recursos, con ejércitos, están atacando a un país de inmigrantes que tienen menos de 24 horas de existencia. Esa es la primera guerra de Israel, la guerra de independencia. Ahora, en esta guerra vamos a encontrar que los soldados israelíes y el pueblo israelí en realidad estaban luchando por sobrevivir, por no dejar pasar esta oportunidad tan grande que les habían dado un día antes. Recordemos toda la motivación, toda la alegría que tenía la gente, y ese va a ser digamos, el escenario en el que se va a luchar estas batallas. El himno de Israel, el Atikva, que es un himno de esperanza, no fue hecho con la creación del Estado de Israel. Fue escrito todavía antes. Era un rezo que se estableció, se escribió en Europa para que la gente anhele a la tierra de Israel. Después ya, en la creación del Estado, se modificaron algunas palabras para generar el Atikva, el himno conocido como el himno de la tierra de Israel. Pero la esperanza existía desde antes. La palabra Tikva significa esperanza. En la guerra de independencia, Israel tiene muchas pérdidas, y quizás la más grande es Jerusalén, que es dividida.
y todos los lugares santos más importantes para el judaísmo quedan en manos de Jordania. No solamente para el judaísmo, sino también para el cristianismo, porque partes de la ciudad vieja de Jerusalén caen en manos de Jordania y durante muchos años no va a existir libertad religiosa en esta tierra. Los judíos no vamos a poder ir al Muro de los Lamentos, los restos de lo que fueron los templos de Israel. No vamos a poder ir a rezar ahí, eso se vuelve casi un basurero. No va a haber libertad religiosa para expresarnos como era el sueño de la creación del Estado de Israel. Pero ese es el precio que tuvimos que pagar en la guerra de independencia. El hecho de que haya un Estado judío permite al pueblo de Israel ser libre de ser judío. Por muchos años los judíos sufrieron, gente que cumplía el sábado y no trabajaba el sábado. En Estados Unidos cada fin de semana perdían su trabajo, porque no existía no trabajar el sábado. Entonces, si no eras dueño de una tienda, te obligaban a trabajar el sábado. Si tú no eras dueño, no tenías los medios, te obligaban a trabajar en las fiestas, te obligaban a comer cosas que no tienes que comer. A fin de cuentas, el de tener un Estado judío da la libertad a un judío de ser judío sin miedos. Uno puede caminar con su cabeza una kipá, el gorrito que usamos como judíos, sin miedo, caminar en la calle. Uno puede caminar en la calle con su talit, con la tela que se pone uno para rezar. No hay ningún problema. Toda ciudad en Israel hoy en día está hecha para poder cumplir el sábado. No hay buses en sábado para que la gente no tenga que porque la gente no sube en el bus en el sábado, no se trabaja en sábado. No te van a despedir jamás de una empresa por no trabajar en el sábado y en las fiestas. La libertad religiosa que nos dio en la tierra de Israel es un aire para el alma. No solamente es una tierra física, sino una oportunidad de vivir como judío. Durante todos estos años después de la guerra de independencia, Israel va a seguir con el deseo de reunificar Jerusalén. Pero no es hasta que en otro movimiento defensivo, Israel en la guerra de los 6 días logra no solamente defenderse y sobrevivir una vez más al ataque masivo de países árabes, sino que también extiende su territorio. Y uno de los territorios que es retomado es Jerusalén. Y se reunifica Jerusalén para la Jerusalén que conocemos hoy en día, una Jerusalén de apertura religiosa en la que todas las religiones del mundo pueden ir y profesar libremente. Es la ciudad santa que tanto queremos. Acordémonos que Jerusalén es la ciudad más importante del judaísmo, pero también es una de las ciudades más importantes para el cristianismo y también para el islam. Entonces lo que Israel se propone hacer desde la guerra de los 6 días hasta hoy en día es proporcionar apertura religiosa en la tierra santa. Además de todo esto, la guerra de los 6 días va a ser un momento histórico para Israel, en el cual vamos a demostrar la fuerza militar que tiene este pequeño estado. Nada más para que entendamos de qué dimensiones estamos hablando, Israel cabe aproximadamente 5 veces en el territorio guatemalteco. Es un país que, como decía el rabino anteriormente, antes era un desierto. Es un lugar desolado en el que nadie daba ni medio por esta tierra. Y en la guerra de los 6 días va a demostrar no solamente la capacidad defensiva que tiene, sino también la capacidad de respuesta. Fueron muchos países árabes que atacaron juntos, unidos, contra un país tan pequeño y logramos sobrevivir. La guerra de los 6 días además va a significar un ejemplo muy claro de que Israel está dispuesto a negociar por la paz cuando tenemos realmente un compañero para la paz. Porque después de la guerra de los 6 días, con los territorios conquistados, se va a negociar con Egipto. Israel devuelve la península del Sinai y logra firmar la paz con Egipto. Y lo mismo ocurre con Jordania. Entonces, es una guerra que nos da un ejemplo muy claro de que Israel siempre va a estar trabajando por la paz y lo que necesitamos es realmente un compañero que quiera lo mismo, que quiera vivir en paz con nosotros. El talit, que es la tela con la que uno se cubre para rezar,
y que el judío antes lo usaba inclusive durante todo el día, lleva unas franjas a los costados. La bandera de Israel está basada en estas franjas. Esas dos franjas azules de la tierra de la bandera de Israel son recuerdo al talit. Y así como el talit cubre al judío al rezar, la bandera de Israel, Dios cubre al pueblo de Israel en la tierra de Israel. Cuando hablamos de la sociedad israelí, hablamos quizás de una de las sociedades más diversas del mundo. Tenemos judíos de todas partes del mundo que forman parte del país, de Rusia, Europa, de países árabes, de Etiopía, de diferentes países del mundo han llegado a volver a Israel su hogar. Pero además tenemos un 20% de población árabe, en su mayoría musulmana, pero también cristiana. Tenemos beduinos, tenemos drusos, tenemos diferentes religiones que conviven en este pedazo de territorio tan pequeño. ¿Cómo lo hemos hecho? Es una pregunta muy interesante. Yo creo que una parte muy importante de nuestra identidad, de nuestra unión como israelíes, es justamente el amor por nuestra tierra. Hemos tenido muchas y muchas guerras. Y uno puede decir, ¿cómo puede un país sobrevivir tantos ataques y tantas guerras? Y es porque hay una promesa que nosotros decimos cada celebración de Pesach, la Pascua judía. La promesa dice que esta promesa va a quedarse para todas las generaciones, que cada generación va a levantarse un pueblo y va a tratar de destruir al pueblo de Israel. Así dice Dios, es la promesa, es la verdad. Va a suceder, va a haber pueblos que van a tratar de exterminar al pueblo de Israel. De Akadosh Baruj Hu, sin embargo, Dios Yatzilenu miyadam nos va a salvar de la mano de nuestros enemigos. A pesar de todas las circunstancias adversas que en diferentes periodos de la historia el pueblo de Israel ha atravesado, en los cuales también se ha visto diezmado. Hoy podríamos citar algunos datos estadísticos en los cuales se indican que la población en el Estado de Israel es aproximadamente de 9 millones de personas. Yo tengo un amigo que estuvo en el ejército de Estados Unidos y en las clases donde estaban estudiando de batallas famosas para estudiar estrategia, él preguntó, ¿por qué no vemos las guerras de Israel? Las guerras de Israel han sido guerras impresionantes, la guerra de los 6 días. Lo que pasó en esa guerra fue algo increíble. Dijo el general, nosotros no estudiamos de milagros. Milagros no se pueden estudiar de ahí. El pueblo de Israel está en un pueblo que vive de milagros. Y entonces ahí es la esencia, el pueblo de Israel dependemos de Dios todo momento. No nos podemos alejar de Él, porque entonces ¿quién nos defiende? Dentro de las promesas que el Señor le hizo a Abraham, recordamos que están: haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Estas promesas tienen una validación actual, y una prueba de ello es que se conmemora el 14 de mayo, el día del surgimiento del Estado de Israel. Nosotros como judíos a veces se nos olvida el papel que tenemos. En la Biblia dice que el judío es una luz para las naciones. Y cuando se nos olvida el papel, entonces viene gente de afuera y nos lo tiene que recordar. Todos somos testigos del crecimiento que ha habido en el antisemitismo en el mundo. En Europa, en Estados Unidos, en los países de Latinoamérica. Ha crecido mucho el antisemitismo. Este antisemitismo a veces lo que genera es simplemente que el judío se aferre más a su identidad. Que recordamos la importancia que tenemos de tener el Estado de Israel, la importancia que tenemos de tener la tierra de Israel, el ejército, recordar quiénes somos, nos recuerda nuestras raíces. ¿Por qué? Porque a veces nos olvida, uno se queda ahí mezclándose entre la gente, en los trabajos, en el día a día, y uno puede olvidar su identidad. Entonces necesitamos a veces que nos recuerden nuestra identidad para mantener esa fe y esa unión a la tierra de Israel. Salmo 22, versos 6 al 9 menciona: orad por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman, haya paz dentro de tus muros y prosperidad en tus palacios. Por amor de mis hermanos y de mis amigos diré ahora,
sea la paz en ti. Por amor de la casa del Señor nuestro Dios, procuraré tu bien. Guatemala e Israel gozan de una amistad única en el mundo. Desde el momento en el 47 en el que Guatemala da ese gesto a Israel de promover la creación del Estado judío hasta hoy, nuestra amistad nada más se ha fortalecido. Y hoy en día Israel está comprometido con el desarrollo de Guatemala, tanto como país como comunidad judía. Y así ha sido en momentos de necesidad humanitaria, por ejemplo, con la crisis del volcán, en el que Israel proporcionó ayuda humanitaria, con ayudas profesionales, de preparación profesional, en el que miles de guatemaltecos han viajado a Israel a tomar herramientas que luego les sirven para promover el desarrollo local. Y Guatemala ha, digamos, agradecido todo esto con el gesto valiente y correcto de reconocer a Jerusalén como capital de Israel y mover su embajada a Jerusalén nuevamente. Recordemos que Guatemala fue el segundo país en hacer esto, pero también Guatemala fue el segundo país en 1948, después de la independencia, de reconocer al Estado de Israel. Entonces, para nosotros que digamos que creemos en Dios y que tenemos fe, creo que esto es mucho más que una coincidencia. Creo que esto es una prueba clara de los lazos que tenemos entre Israel y Guatemala, que son lazos de valores, de hermandad, de amor al prójimo, y que nada más han fortalecido esta relación tan importante entre nuestros países. Sin lugar a dudas, la historia del pueblo judío no terminará acá. Y nuestras generaciones seguirán viendo cómo la palabra de Dios se cumple en ellos, sin dejar una letra o una coma fuera de ella. Israel es una nación bendecida por el Señor, llamada a ser su pueblo, y Él, su razón de existir. Si llora el corazón, solo Hashem escucha, y surge el dolor desde su interior. El hombre cae antes de que se hunda y rompe el silencio con una oración. Escucha, Israel, mi Dios, todo lo puede. Tú me has dado vida, tú me has dado todo. Con lágrimas mi alma llora en silencio. Mi alma está batida, mi corazón inquieto. Escucha, Israel, Elokai, yo me siento solo. Hazme fuerte, mi Dios, haz que no tenga miedo. El dolor es grande y no tengo refugio. Dame tranquilidad porque no me quedan fuerzas. Si llora el corazón, el tiempo se detiene. El hombre ve de repente toda su vida. Él no quiere ir a lo desconocido y llama a Hashem desde el borde del abismo. Israel, mi Dios, todo lo puede. Tú me has
siento